privilegio poder estar en esta mañana con ustedes, compartiendo este tiempo, un tiempo especial en el cual necesitamos tanto discernimiento como sabiduría de parte de Dios. Quiero decirte que la segunda mitad del año va a ser mucho más productiva que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Recibilo. Una segunda mitad del año productiva, una segunda mitad del año donde se concretan cosas, una segunda mitad del año donde aún veremos frutos de cosas que hemos sembrado en otro tiempo. Yo quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a trabajar en esta mañana un poquitito sobre el capítulo 41 y voy a llamar tu atención en primer lugar sobre el versículo 54. Génesis 41, 54. Dice así la palabra del Señor. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Hay ciclos económicos donde hay años que son más favorables y años que son más difíciles. Y uno debe tener el discernimiento, pero también la sabiduría que la Escritura nos da para posicionarnos en cada estadio en el ámbito económico. Y dice la Escritura que comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. La realidad era firme, no era negada, sino que el hambre existía. Pero termina diciendo ahí la Escritura, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Es decir, comenzaron a venir 7 años de hambre. Y si bien había hambre por todos los países, sin embargo, en la tierra de Egipto había pan. Dios me habló con esto en un devocional hace unos meses atrás y compartí esta palabra en la iglesia del centro y donde el Señor me da oportunidad. Y en ese devocional Dios me decía, una cosa no significa la otra. Una cosa no significa la otra. Que el tiempo sea malo no significa que te vaya a ir mal. La Escritura dice que había hambre por todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Así que esto quiere decir de que el tiempo sea malo no significa que te tenga que ir mal. Cuidado, porque trazamos este pensamiento lineal. Si el tiempo es malo, nos tiene que ir mal. Y ya es como que nos programamos de una manera negativa. Ahora, los tiempos difíciles traen dificultades. No hay que negar la realidad. El hambre existía y se hizo sentir en todos los países. Así que los tiempos difíciles traen dificultades, pero no imposibles. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, lo mismo que creemos para una enfermedad incurable, debemos creerlo en el ámbito de las finanzas. Porque a veces pareciera que limitamos el obrar de Dios en materia económica. Y no dudamos en que Dios puede curar un cáncer terminal, pero nos cuesta más creer que nuestra gente en tiempos difíciles pueda tener un buen trabajo, pueda comprar una casa y aún pueda progresar más que en tiempos prósperos.
Pareciera como que la potestad del Señor en el ámbito económico está limitado. Y por supuesto, esto no es así. Al encarar tu día, tené presente esta diferencia, porque si no, te determinarás negativamente. Impartile esto a tu gente en la congregación. Querido, una cosa no significa la otra. El hecho de que el tiempo sea malo no significa que a vos te tenga que ir mal. Posicionate espiritualmente, pero también intelectualmente. Y si bien los tiempos difíciles traen dificultades, para Dios no hay nada imposible. Y creemos también esa palabra no solo en el ámbito de la salud o de las relaciones interpersonales, sino también en el ámbito de la economía. Frente a las noticias negativas, recordá estas dos diferencias y tenelas presentes a la hora de emprender las cosas. Yo en la congregación sugerí que pongan el versículo de fondo de pantalla. Y cuando vos ponés la televisión y suspendieron a 12.000 y el billete sube aunque se liquidan las exportaciones y parece que se frena y no sé qué es lo que pasa, mirá la escritura donde dice que había hambre por todos lados, no negamos la realidad, sin embargo recibimos la palabra y la promesa que en la tierra de Egipto, donde estaba José y el pueblo de Dios, había abundancia de pan. Lo creemos y lo declaramos para nuestra propia vida, pero para la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Da este mensaje, porque el bombardeo es continuo. Y si vos te programás negativamente, aún teniendo oportunidades, no las verás, porque vos mismo estarás declarando que en este tiempo no puede haber oportunidades. Necesitamos aprovechar este tiempo para hacer testimonio a los demás y que los demás puedan ver que Dios hace la diferencia entre su pueblo y el que no lo es. El doctor Manes recién decía que una de las formas de instruir, de educar, es con el ejemplo. Necesitamos ser ejemplos de administradores, ejemplos de hombres y mujeres sabios, ejemplos de hombres y mujeres temerosos de Dios, que aunque haya hambre en todos los países, sin embargo, por la bendición de Dios y por la aplicación de los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos abundancia de pan. Y esto lo tienen que ver los que no conocen a Cristo. Y aún tienen que venir a la iglesia a buscar un milagro financiero. Y esto no es evangelio de la prosperidad, esto es la prosperidad del evangelio, donde Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso también incluye el área económica y financiera. Así que orá para programarte de forma correcta, comprendiendo lo que enseña la palabra. Y ministra a tu congregación en que una cosa no significa la otra. Que los tiempos sean malos no significa que te vaya a ir mal. Y los tiempos difíciles traen dificultades, pero no imposibles. Ahora, frente a los años difíciles o malos o de hambre, como dice la Escritura, ese ciclo económico, hay dos requisitos básicos indispensables. Y se encuentran en el versículo 33.
cuando José le da esta instrucción a Faraón y dice, por tanto, por lo que está sucediendo, provéase ahora, no dilate esto, provéase ahora, reaccione de forma inmediata, no se duerma en las cosas, sino que tome cartas en el asunto ahora. Y dice ahora, provéase ahora de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Prudente y sabio. La prudencia y la sabiduría son condiciones indispensables para manejarnos en todo tiempo, pero de manera especial en tiempos donde hay dificultades. Y esto no significa no tener fe, por el contrario, hay que tener fe para activar los principios de la palabra y creer que como la palabra no vuelve vacía, si yo los pongo por obra, tendré abundancia de pan. El primer requisito es la prudencia, que tiene que ver con la cordura. Es interesante que la Escritura lo pone aún antes que la sabiduría, porque la prudencia nos da la capacidad de poder anticiparnos, de poder ver lo que viene, de poder medir nuestros actos y nuestras acciones. Prudencia. La prudencia te preserva. Cuando al conducir un automóvil o al conducirte en distintas áreas de la vida, sos prudente, estás preservando tu vida. Cuando sos prudente, estarás preservando tu ministerio. Y cuando desatás prudencia en la congregación, estarás preservando la vida de las familias de la misma. Yo quiero hablarte de 3 condiciones acerca de la prudencia, por lo menos 3 requisitos básicos. El primero tiene que ver con saber calcular. Uno no tiene que preocuparse, uno tiene que presupuestarse, uno tiene que tener la capacidad de presupuestar. Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Se toma su tiempo y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y hemos sido ministrados, desatar fe para conseguir $1.000.000 y con el $1.000.000 conseguido hacer la campaña. No lanzarse a hacer la campaña y ver cómo se consigue el $1.000.000. Porque en este sentido el orden de los factores no tenés una idea de cómo va a alterar el producto. Así que tenemos la fe para creer que eso viene, pero tenemos la prudencia que enseña Jesús, que era un hombre de fe. Y dice que hay que sentarse y hacer los cálculos. Y como decía el pastor Osvaldo, empezando por los pastores, ¿no? Porque es difícil que el domingo digas, hermano, en este tiempo más que nunca hay que hacer un presupuesto, pero vos no hacerlo. Y cuando Jesús dice que cualquiera que va a edificar una torre, no es una sugerencia, es un mandato. Y la Biblia se obedece o se desobedece, porque el que conmigo no recoge, desparrama. Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. No hace falta un mayor entendimiento. Así que uno necesita primero en lo personal sentarse y hacer los cálculos. Diferenciar los gastos esenciales entre los superfluos. Porque en épocas donde hay una determinada coyuntura difícil, uno tiene que tener bien presente lo que es básico, esencial, de lo que es superfluo. Y no es que no querramos agrandar o disfrutar de determinadas cosas en lo personal y en la iglesia,
pero teniendo las cosas bien presentes. La gente de dinero tiene bien presente lo que es básico de aquello que es superfluo. Por eso el apóstol dice, teniendo abrigo y sustento, estén contentos con esto, lo básico. Ahora, si además en la congregación podemos agregar una pantalla de esta presión, bienvenido sea, pero desde la prudencia, desde lo que enseña la Escritura. Diferenciar gastos esenciales de superfluos. Y recomiendo enfáticamente a las congregaciones tener un mes de ingresos en caja. No hay nada mejor para un tiempo difícil que poder anticiparse. La visibilidad te da previsibilidad. Cuanto más visibilidad tenés, más predecible podés ser. Y si tu congregación maneja 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, los pesos que sean, que puedan estar los pesos esos en caja, para que vos el 1 de mes pagues todos los gastos del mes de junio. Aún los que vencen el 20, los pagues 19 días adelantados. Y todo lo que ingresa en el mes de junio, no lo toques hasta el 1 de julio. Económicamente es lo mismo, financieramente es completamente distinto. No es lo mismo subirse a predicar a un púlpito sabiendo que todos los gastos están cubiertos que subirse a predicar un culto sabiendo que hay que recaudar tanto para cubrir el lunes determinado dinero. No des ocasión al diablo para que te tiente. Sé prudente, anticipate, y entonces lo que se recaudará en el mes de julio irá para agosto, y así vos estarás anticipado, dejarás de correr atrás del dinero para estar posicionado económicamente. Y eso no es una cuestión de caja, eso es una cuestión mental, espiritual y aún de salud física, porque reduce el estrés, reduce la presión y permite que vos puedas ver con claridad todo tipo de situación. Tómalo como una prioridad, porque aunque parezca que en vez de tener ese dinero guardado por un mes conviene hacer otra cosa, el poder anticiparte te va a permitir generar otras cosas y además dar la impresión, el testimonio de que uno no está desesperado, sino que uno viene con las vueltas bajas. ¿Por qué? Porque estamos anticipados a la situación. Y si la gente de tu congregación espeja este proceso, ellos también estarán anticipados y podrán servir mejor al Señor, podrán disfrutar más de la familia, podrán estar en control de esa situación. En segundo lugar, ser prudentes y no caer en la mezquindad. No hay mayor imprudencia que cerrar tu mano. ¿Por qué? Porque Dios da semilla al que siembra. Y el que siembra generosamente también cosechará generosamente. No cometas la imprudencia de cerrar tu mano, porque hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y al que saciare, él también será saciado. Abrí tu mano, abrí tu mano, abrí tu mano, abrí tu mano. No seas imprudente, no seas imprudente. No limites la bendición de Dios. Y esto apunta a las misiones, a las campañas evangelísticas, y apunta a que parte
de los ingresos de tu congregación se siembren en el reino, en ministerios que no tengan que ver con tu congregación. Que se puedan apoyar ministerios y cuestiones nacionales como Argentina, oramos por vos, los consejos de pastores. Abrí la mano, querido, abrí la mano, abrí la mano. ¿Sabés que en tu ciudad hay un siervo que está en necesidad o no en necesidad? Está en medio de un proyecto. Abrí la mano, sembrá, abrí la mano. Y hablo de un proyecto de tu ciudad. Hablo de un proyecto del Consejo Pastoral de tu provincia. Hablo de un proyecto como Argentina, oramos por vos. Porque a veces tenemos la tendencia de sembrar en cualquier lugar, menos en el lugar que tenemos enfrente de nuestros ojos, al alcance literalmente de nuestra mano. Y dice Deuteronomio 12:13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Deuteronomio 12:13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Que titila, que llama la atención, que parece fashion, pero que no estás seguro de que cumpla la misión. Y habiendo tanto para sembrar en tu provincia, en tu ciudad, en este propio país, con Argentina oramos por vos. Número 1, abrí tu mano, porque el alma generosa será prosperada. Y si querés construir un templo, tenés que ayudar a construir otro templo primero. Porque al que saciare, él será saciado. Y cuídate de no consagrar tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino donde Dios te indica, donde hay un ministerio sano, sobre todo donde hay una visión de reino. Porque si vos sembrás en una visión de reino, cosecharás bendiciones de reino. Porque conforme la semilla es la especie del fruto. Y tercero, dentro de la prudencia, no manipular. No manipular. Aleja la manipulación de tu vida. Ni siquiera es una opción. Deja de buscar fórmulas mágicas y abrite a los principios bíblicos de la palabra. No existen fórmulas mágicas, existen principios bíblicos que cuando uno los activa, dan el efecto para el cual Dios los ha enviado. No copies modelos antibíblicos que andan dando vuelta por internet y por televisión. Modelos que no tienen nada que ver con lo que la Escritura enseña. Pero parece que hay una tendencia ahora a estar conectado. Y lo peor es que espiritualmente se conectan los ministerios. Y después son los problemas. Y en algunos casos, catástrofes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia. Ser justos. Querer para la gente de nuestra congregación lo mismo que queremos para nuestros hijos. Y buscar primeramente el reino de Dios. Tomar las decisiones estratégicas en función del reino. Y Dios se ocupará de que haya sobreabundancia. Dios se ocupará de suplir toda la añadidura
que tu ministerio necesita. El segundo requisito, provéase de un varón prudente, antes que nada la prudencia. Prudencia. No importa que sea un buen conductor o no, lo que importa antes que nada es que sea prudente. Y además, que sea sabio, que también sepa conducirse. 3 requisitos sobre esto. El primero, inteligencia espiritual. Si creemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, frente a una coyuntura difícil, tengo que ver cómo esa coyuntura me va a ayudar a mi bien, porque yo amo a Dios. Entonces, en vez de despotricar o en vez de mimetizarme con el ambiente o bajonearme, yo tengo que ver cómo eso me va a ayudar a mi bien. Porque sé que Dios me ama, porque sé que debo alejar el temor de mi vida y porque ese es el momento para activar cada promesa de Dios. Las promesas de Dios sirven siempre, pero sobre todo en momentos especiales, donde por ahí las cosas vienen con algunas dificultades, es donde más uno debe activarlas. Así que primero, desarrollar inteligencia espiritual. Dice la Escritura esto, que Daniel tuvo inteligencia espiritual en la visión. En segundo lugar, enseñanza. Enseñanza. Nada mitiga más los efectos negativos de una crisis o una situación difícil que el conocimiento. El conocimiento, la instrucción, la enseñanza es lo que mitiga por excelencia los efectos negativos o destructivos de una crisis. La enseña. Tu pueblo necesita y se merece ser instruido. Enseña. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, no porque no vino al culto, no porque no se le multiplicó la célula, no, sino porque le faltó conocimiento. Y la Escritura dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El que falló fue el sacerdote, que dijo, de estos temas no voy a hablar, en esto no me voy a meter. Y entonces el pueblo está en ignorancia. Enseñá, capacita a tu gente, dedica tiempo en el culto a enseñar principios de sabiduría para la administración del dinero, del tiempo en este momento, porque eso es lo que la gente necesita para ir a vivir el lunes. Principios para desarrollarse laboralmente, que aunque echen 12.000 o 15.000, como él es uno de los empleados más destacados, no lo van a echar. Primero porque está la bendición de Dios sobre su vida, pero segundo porque está posicionado laboralmente bien. ¿Por qué? Porque obedece los principios de la palabra. Y aunque haya poco trabajo, él tendrá trabajo. Y Proverbios 22-29 dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Enseñale a ser solícito a tu gente en el trabajo. Y no solo tendrá trabajo, tendrá buen trabajo. Impartí conocimiento. Empezando por diezmar y ofrendar. Pero no únicamente diezmar y ofrendar. Empezando por honrar a Dios. Y enseñándole a la gente que lo que abre las ventanas de los cielos
para que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde, es el diezmo. No comprar en el buffet a la salida. Lo que abre las ventanas de los cielos es honrar a Dios con lo que Dios se merece. Bíblico. Pero también enseñarle a la gente a hacer un presupuesto, a crecer económicamente, a concretar un proyecto, a llenar espacios. Está todo en la palabra, ¿eh? Está todo. Simplemente hace falta que el sacerdote la proclame, para que el pueblo la reciba. Y aun si no la quiere recibir, tenga la posibilidad de no recibirla. Si no conoce la palabra, ni siquiera tiene la posibilidad de desobedecer. Y alejar la ignorancia de nuestro campamento, de nuestro territorio. Para los que me han preguntado, lo digo en público, todos los días martes mando un principio para el éxito. Eso es gratuito. Simplemente hay que suscribirse mandando un mail a principiosparaelexito@gmail.com. Y abajo hay un link para descargar los anteriores. Podés usarlo. La autoría es del Espíritu Santo. Así que eso está para ser compartido. Al igual que los libros que Dios me ha permitido por su gracia escribir, están para usarlos, para compartirlos. Así que ni me tenés que llamar para hacerme el comentario, ni decirme, usalo con total libertad. Allá me enseña, algunos, Editorial Certeza ha mandado algunos libros acá, usalos. Y otros materiales cristianos que también hay, lo que vos veas, principios bíblicos, usalos. Aún antes de la ofrenda, tomate 10 minutos. No para hablar solamente del diezmo y de la ofrenda, sino para hablar de cómo la gente puede crecer económicamente, cómo puede pagar sus deudas, cómo puede no caer en el endeudamiento, cómo puede crecer y desarrollarse económicamente. Necesitamos reemplazar el dar manija por dar conocimiento. Porque le decimos a la gente, tomá la llave de tu casa, cerrá tus ojos y yo te declaro propietario. Ahora no le decimos cómo se compra una casa. Y entonces está como un idiota con la llave en la mano, con los ojos cerrados. Y cuando abre los ojos sigue alquilando hace años. Pero si además de soltar en fe de que va a ser propietario y no inquilino, le enseñamos a ahorrar, le enseñamos a presupuestar, le enseñamos a negociar cómo se compra una casa. Junto con la palabra recibirá la instrucción, porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ambas cosas, poder de Dios y sabiduría de Dios, ambas son necesarias. Tercero, para terminar, abrite a la abundancia. Comprende lo que se viene, querido, querida. Esto ya está. Dice el versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que él os dijere. Id a José y haced lo que él
os dijere. Gracias a esta crisis, la iglesia va a poder llevar la palabra a ámbitos que hasta hoy estaban vedados. Porque aún empresas seculares que estarán con dificultades económicas, con su personal altamente endeudado, vendrán a buscar a las iglesias ayuda de ministros que lleven principios de la palabra. Y nos posicionaremos en un segmento de la sociedad que hasta hoy estaba vedado o muy dificultoso de acceder. Pero frente a la crisis, vendrán a ti y harán lo que tú les digas. Aplica también esta palabra para oportunidades. Para oportunidades. Tanto de compra de propiedades como de edificación. Vendrán a ti y te pedirán que les compres. Y harán todo lo que tú les digas. Y aunque esa oferta que la iglesia pueda hacer parezca un disparate, la aceptarán. Y la iglesia podrá acceder a propiedades que en medio de un tiempo de abundancia jamás pudiera haber alcanzado, pero en tiempo de escasez podrá acceder. Construcción, equipamiento. Vas a poder contratar empresas de primer nivel que en otro tiempo jamás hubieran aceptado un trabajo como el que vos tenés que hacer en la iglesia. Pero frente a esta crisis, con tal de tener su gente ocupada, vendrán a ti y harán lo que tú les digas. Y le dirás, puedo pagar tanto y lo puedo pagar de esta forma. Y dirán, está bien, pastor, hagámoslo así. Si haces un poco de memoria, quizás recuerdes que cuando más creció la iglesia fue en tiempo de crisis. Acá hay congregaciones que han comprado propiedades en la peor crisis de Argentina, que hoy literalmente valen millones de dólares, y que si no hubiese sido por esa crisis, no lo hubieran podido tener. Y así como los ciclos económicos se repiten, los procesos de bendición de Dios para su pueblo también se repiten. Está en nosotros que nos posicionemos espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, para aprovechar eso. Yo le contaba al pastor Mraida, antes de ayer, él ya había viajado para aquí, yo no le pude avisar esto. A la vuelta de donde estamos por inaugurar el nuevo santuario, vino una persona a ofrecernos un edificio de 8 pisos con 20 departamentos nuevo a estrenar. Me dijo, pastor, lo construí para utilizarlo como renta, pero por situaciones personales lo quiero vender. Y no quiero estar vendiendo los departamentos de a uno. Sé que ustedes están construyendo el templo espalda a mi edificio. Háganos una propuesta, pastor, y cómprennos el edificio. Háganos una propuesta. Fíjense de qué manera se pueden quedar
con el edificio. Esto ya está. Esto ya llegó. Pero depende de que a vos te encuentres posicionado o no. Primer requisito, la administración que recibimos antes. Que te extiendas en fe. Porque Cristo es el poder de Dios. Segundo requisito, que te extiendas en sabiduría. Porque Cristo también es la sabiduría de Dios. Y posiciones a tu gente en este sentido. Quizás la casa que no te vendió el vecino durante años, el vecino vendrá a ofrecértela. Prepárate, querido. Ahora, yo quiero darte algo práctico para hacer. La Escritura en Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día, no en el día, sino para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Jehová no alista caballos. El caballo lo tenemos que alistar cada uno de nosotros. No el día, sino para principio de anticipación. Predícaselo a la gente de tu congregación. Que se preparen para la jubilación, no el día en que se jubilan, sino 35 o 40 años antes de que se jubilen. Enseñale a tus hijos y a tus discípulos a alistar caballos. Te lo van a agradecer toda la vida y siempre te van a recordar con gratitud. Ahora, el ejemplo de esto es Noé, ¿no? Es verdad que Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. Pero Dios no construyó el arca. El arca la construyó Noé. No el día que empezó a llover, 40 años antes, para el día en que lloviera. Si vos has estado orando por una propiedad, por comenzar un proceso de edificación, yo te desafío en esta mañana a que te prepares. No importa que no esté a la venta. Prepárate para que cuando te lo vengan a ofrecer, tengas el caballo alistado. Tengas pensado una cifra para pagar por ese edificio, haciendo el mayor esfuerzo que vos podés hacer. Porque hay quienes retienen más de lo que es justo. Y a pesar de que parecen pícaros, vienen a pobreza. Así que esto es una cuestión espiritual. Dentro de nuestras posibilidades haremos todo el esfuerzo que podamos hacer para ofrecerle la mejor condición de compra al vendedor. Esto es un blindaje espiritual. Un blindaje espiritual. Y tener preparada esa oferta para que cuando esta persona venga y vos le tengas que decir las condiciones que le voy a ofrecer no son las habituales, él te va a decir, cuando se lo vine a ofrecer a la iglesia ya lo sabía eso. Pero sé que la iglesia honra sus compromisos y sé que la iglesia lleva una misión adelante y va a estar dispuesto también a darte condiciones especiales y podrás en la crisis acceder a cosas que quizás en los mejores tiempos de bonanza no pudiste hacerlo. Si instruís al pueblo, vendrán los ingresos récord en tu congregación.
a pesar de la crisis, porque habrá una unción de obediencia, de temor de Dios, pero también porque tendrán el conocimiento para aplicar. Y Dios los bendecirá. Y esa bendición bendecirá las congregaciones. Y habrá ahí un círculo virtuoso. A pesar del tiempo difícil, habrá crecimiento y progreso. Declará y desatá un tiempo de grandes diferencias. Para tu congregación, para tu vida, pero también para el pueblo que Dios te ha dado a ministrar. Yo quiero que cierres tus ojos ahora. Me piden que sellemos este momento consagrando una ofrenda. Se han invertido 300,000 pesos en becas para pastores. Quiero orar primero por tu vida y en segundo lugar nos vamos a preparar para ofrendar. Ahí en la intimidad, cerrá tus ojos en la presencia de Dios. La oración la hago primero para mi propia vida. Renunciemos al temor y a la preocupación. Si has venido preocupado a este lugar, si tenés temor de no cubrir el alquiler, de no poder cubrir los compromisos, dice la palabra que el temor pondrá lazo. No te dejes enlazar. Renuncia al temor y a la preocupación. Cree que Dios es fiel y que Él es el primero que está interesado que aún en esta crisis la iglesia sea sal y sea luz. Dios te dará los recursos. Ejercitate en la prudencia y en la sabiduría. Aleja de tu campamento, de tu tienda, la mezquindad y la manipulación. Esas no son opciones. No hay que darle más manija a la ofrenda en los cultos. Hay que darle conocimiento a la gente. No hay que cerrar la mano en tiempos difíciles. Es cuando más hay que sembrar y buscar primeramente el reino de Dios, no nuestro propio reino, no nuestro principado. Primeramente el reino de Dios. Abrite al favor de Dios. Desarrolla mentalidad de favorecido de Dios. De favorecido. El hecho de que Dios te haya llamado al ministerio y en esta mañana estés aquí, habla de que el favor de Dios está sobre tu vida y sobre la mía. Porque podríamos estar perdidos lejos de Dios o podríamos estar dedicando nuestra vida a cualquier otra cosa
en vez de estar extendiendo el reino de Dios. Así que ya somos favorecidos por Dios. Y prepárate para recibir abundancia. Primero en fe, pero segundo en sabiduría, en una estrategia para conquistar esos territorios que hasta hoy estuvieron vedados. E impartirle esto a la congregación para que el proceso se espeje y también ellos puedan conquistar esos territorios vedados hasta el día de hoy. Padre, en esta mañana recibimos tu palabra. Entendemos que una cosa no significa la otra, que el hecho de que los tiempos sean malos no significa que a nosotros nos tenga que ir mal. También entendemos, Padre, que la prudencia y la sabiduría son esenciales en todo momento de la vida, pero en especial en tiempos difíciles. Y Padre, nos abrimos a la abundancia. Declaramos que vendrán a nosotros y que harán todo lo que le digamos, pudiendo primero llevar tu palabra, tu mensaje, los principios a Cristo como Salvador y como Señor. Y en segundo lugar, haciendo propuestas para poder comprar, para poder equipar, para poder construir. Y en este tiempo veremos tu mano gloriosa obrando en medio de tu iglesia. Ahora consagramos esta ofrenda. Activamos el principio de abrir la mano. Aún dejo abierto un tiempo de ofrendas congregacionales, donde además de que cada uno ofrendemos como siervos de Dios, si hay congregaciones en este lugar que entienden que Argentina Oramos por Vos, que becar a un pastor de un pueblo alejado para que participe de un evento, para que quizás sea la primera vez que conoce una ciudad como Mar del Plata, se hospeda en un hotel como este, es una buena tierra para sembrar. También como congregaciones podamos acercarnos a la mesa de Argentina Oramos por Vos y decir, además de haber consagrado mi ofrenda en esta mañana, mi iglesia como iglesia va a sembrar en Argentina Oramos por Vos este dinero. Para no solo redimir por nosotros, sino también para redimir por nuestras congregaciones. Para que la abundancia y la cosecha no solo llegue a nuestras vidas esta mañana, sino llegue a la vida de nuestras congregaciones. Padre, ahora consagramos